Muy bien, continuando entonces con esta tercera parte, vamos a estar hablando acerca de la capacidad de la carga, o la capacidad de carga, mejor dicho, de nuestro muro. Entonces fijémonos acá, esta comienza a partir de acá. Factor de seguridad contra la falla de la capacidad de carga. Combinando las ecuaciones 15.15, 15.16, 15.17. Esas son estas que tenemos por acá. 15.15, acá la tenemos, 15.15, 15.16, 15.17. En base a esas ecuaciones, fíjense que las tenemos acá, sencillamente. La excentricidad es igual a B entre 2 menos este valor de acá, es la sumatoria de los momentos resistentes, menos el momento volcador, lo tenemos por acá, vamos a ver acá en la parte de abajo, este valor, y la sumatoria de las fuerzas la tenemos acá abajo, la sumatoria de las fuerzas verticales. Resolvemos esta ecuación y acá tenemos la excentricidad. Y fíjense que las ecuaciones 15, 19 y 15, 20, es decir, estas que están por acá, 15, 19 y 15, 20, esta de aquí y esta de aquí. Simplemente evaluamos. Más vendría a ser para la punta y menos para el talón. ¿Okay? El máximo va colocado acá y el mínimo va colocado acá. Y la distribución de la carga va así, mayor en un lado que en otro. Y acá lo tenemos, los valores. Luego debemos verificar la capacidad de la carga del suelo 2. ¿Por qué el suelo 2? Sencillamente porque al suelo 2, a este suelo de acá abajo, es que se le está aplicando la carga, esta carga que viene de esta manera. Entonces, como estamos verificando es capacidad de carga, tenemos que verificar cuánto soporta este suelo de acá. Entonces, por eso que acá vemos C'2, ¿ven? Y NC, NQ y N sigma se hacen con este valor, se calculan con el valor de 20 grados porque es el ángulo de fricción interna del suelo 2. Muy bien. Por acá tenemos también el valor de Q. Fíjense que tenemos un solo suelo, tenemos nada más que el suelo 2 en el plano que estamos analizando. Entonces mantendremos 2, pero por alguna razón por alguna razón no tendríamos que considerar esta parte de acá. Esta parte de acá, la parte izquierda, que es donde tenemos la menor cantidad de suelo. Por ende, acá, si se acuerdan, el modo de falla, las cuñas de falla de Terzaghi, tendríamos que considerar esta parte de acá porque con esta parte de acá es que, o mejor dicho, por este lado es que va a tener la tendencia a la falla. ¿Ok? Habría un desplazamiento alrededor de este plano de acá, obviamente de este no, porque tendríamos todo este peso haciendo presión de este lado, pero la falla ocurriría es de este lado. Por eso que se coloca simplemente del suelo 2 por D. ¿Ok? Esa D es esta D que vemos acá. Ok, entonces tenemos la B', que es B menos 2 veces la excentricidad, y los demás factores que, como ya conocemos, es sencillamente evaluar, ¿no? Es sencillamente evaluar. Recordemos que esto es importante. Los factores de capacidad de carga, todos estos valores, NC, NQ y N sigma, se calculan para el suelo 2. Hago énfasis en eso. Muy bien. Continuamos acá, vemos que el ángulo φ es el arco tangente de, ya habíamos hablado, el ángulo φ es el arco tangente de la presión horizontal entre la sumatoria de las fuerzas verticales.
simplemente evaluamos también la capacidad de la carga, y esa QU que calculamos allí tenemos que dividirla entre este valor de acá, que vendría a ser el esfuerzo máximo que ocurre en nuestra sección transversal que estamos analizando, en este caso en el punto C. Y esa división tiene que ser igual o mayor que 3. En este caso es igual, y decimos que es un buen diseño. Es decir, que fíjate todo lo que hemos hecho. Hemos verificado ahora lo que es acá el volteo en esta sección. En esta otra sección hemos calculado y verificado el deslizamiento, cumple también por acá, cumple por acá, y acá hemos verificado la capacidad de carga. Vamos a ver ahora rápidamente este ejemplo, que es bastante parecido, pero en este caso estaríamos hablando no estamos hablando de un muro de contención en voladizo, sino que estamos hablando de un muro de contención de gravedad. Entonces fíjate que esto, lo único que estamos haciendo acá es la verificación de la estabilidad. En este caso particular del muro a contención, nosotros tenemos que, bueno, ya después de este paso que hemos verificado esto, calculamos entonces el asentamiento, que se los dejo de tarea. Bajo uno de los métodos aplicables. Luego que verifiquemos que el asentamiento es pequeño, que aproximadamente 1 centímetro, diría yo. Podemos usarlo como referencia académica, ojo. Luego que verifiquemos esto, pasamos entonces a calcular el acero de refuerzo que va a componer nuestro muro de concreto armado. Armado quiere decir que tiene cabilla. Entonces esas cabillas se deben calcular, obviamente. Bien, y transversalmente también lleva una serie de cabillas. Ella se arma en todas las direcciones. Pero para eso se dice que esto es un muro de contención voladizo, y esto podría idealizarse de la siguiente manera: un empotramiento acá, un empotramiento acá y un empotramiento acá. Toda esta parte sería el fuste, toda esta parte sería, vamos a ver, sería el talón, como le dicen acá en el libro, y todo esto sería el pie. Y obviamente acá vamos a tener distintas fuerzas. Vamos a tener esta fuerza pH actuando acá. Vamos a tener por aquí actuando la presión del suelo. Y por acá también vamos a tener un valor de Q máximo, por acá vamos a tener un valor de Q mínimo, y acá vamos a tener un valor de pH. Entonces todas estas fuerzas van a generar momentos, correcto. Todas estas fuerzas van a generar momentos, van a generar estos momentos así, y estos momentos son los momentos de diseño que nosotros vamos a usar para calcular AS en las distintas direcciones, ya sea AS en X, AS en Y, AS positivo, AS negativo. Pero hacemos esta acotación, ¿no? Sabemos que en este punto él está impedido de rotar y de trasladarse, es decir, eso quiere decir un empotramiento. Entonces consideraríamos esta parte empotrada, consideraríamos esta otra parte empotrada, y consideraríamos el pie también empotrado. ¿Bien? Entonces esas serían las características. Ya luego vamos a hablar acerca de este diseño.
Pero en este caso vamos a enfocarnos en este otro dibujo, en este otro ejercicio. Fíjense, en este caso nos indican que en la figura 15.9, esta que tenemos acá obviamente, se muestra un muro de gravedad. Utilice gamma prima igual a 2/3 de el ángulo de fricción y el ángulo de fricción del suelo 1. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que esta es se está aplicando el método de Rankine, tal como lo vimos por acá. Vamos a verlo, vamos a refrescar por acá. Fíjense cómo lo tenemos acá. El método de Rankine quiere decir que debemos colocar un plano imaginario, por decirlo así, desde donde termina el talón hasta la superficie, totalmente vertical. Y es en ese perfil, en ese plano en el cual vamos a someter las cargas. Pero el método de Coulomb tiene otras características, y es que él se coloca o se asume impactando o colocándose a un ángulo respecto a la perpendicular del paramento interno. Fíjate que el paramento interno es este. Perpendicular a él pasa un eje, ¿bien? Y con un ángulo sigma minúsculo, me parece que es este símbolo, es que se coloca esa fuerza, ese empuje activo de Coulomb. Obviamente esto va a tener una componente horizontal, un pH, y va a tener también una componente vertical, PB. Bien, entonces esas son las consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Hasta acá. Muy bien. Fíjense que acá nos lo especifica la teoría de la presión activa de Coulomb. Y nos da este valor que acabamos de ver, que viene a ser 2/3 de 32 en este caso. Ok, tenemos nosotros que tomar en cuenta la altura que vamos a contener. Fíjate que la altura que vamos a contener necesariamente son 5 metros. De allí partimos nosotros para colocar cada una de todas estas distancias. Como ya sabemos, el mínimo por acá es 0,30. El mínimo por acá son 0,10 de H, de este valor que tenemos acá. De aquí hasta acá, me parece que son 0,10 de H. Y bueno, así podemos ir configurando cada una de nuestras dimensiones. Vuelvo y repito, háganlo a escala, para que puedan ver y puedan apreciar cada una de las formas y las figuras. Igualmente, se le va a hacer mucho más fácil cuando vayan a colocar cada uno de los centroides. Bueno, este centroide no pasa por aquí, el centroide de esta figura pasaría más o menos por acá. Igualmente este pasaría más o menos por acá, este pasaría por acá, este estaría por acá arriba, y así por el estilo, ¿no? Entonces, en el caso de que fuéramos a aplicar la teoría de presión activa de Coulomb, tenemos que hacer lo siguiente. Fíjate. La fuerza activa de Coulomb va directamente aplicado, no en el plano este, como lo habíamos verificado para Rankine, en el cual la fuerza iba aplicada acá, y luego calculábamos todo el peso de esto. En este caso no. En este caso, esta presión activa incluye todo el suelo que estamos conteniendo. No estamos segmentando nada del suelo, por ejemplo. En el caso del concreto sí nos conviene hacer esta segmentación que tenemos acá. Pero comenzamos diciendo lo siguiente: la presión activa o el empuje activo es igual a todo esto. Fíjate que estamos considerando el peso específico del suelo contenido,
la altura total h', que viene a ser desde el fondo hasta la parte de arriba, completo por decirlo así. Y a su vez está en función del coeficiente de empuje activo. El coeficiente de empuje activo ya sabemos, ya conocemos su fórmula y podemos calcularlo. Sin embargo, está la tabla para el método de Coulomb, está la tabla 14.4. Pueden libremente buscarla en el libro y verificar este valor. Y ese valor está en función de este señor de acá. Fíjense, en el ejercicio anterior nosotros teníamos un ángulo alfa. Fíjate que alfa acá vale 10 grados. Si esta inclinación no existiese, sino que el suelo fuese de esta forma, alfa valiera 0 grados, tal cual como lo tenemos acá. Entonces, cuando alfa vale 0 grados, el coeficiente de empuje activo de Coulomb cambia de valor, y cambia de valor también en función a este valor de sigma. Bien, a su vez tenemos que considerar otras cosas acá, y es este valor θ. Ese valor θ es el ángulo que guarda la fuerza, esta fuerza, respecto al horizontal menos este ángulo gamma minúscula prima. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos que considerar. Con esos valores vamos a la tabla 14.4 y tenemos el valor de Ka. Simplemente sustituimos, tendríamos este valor. Luego tendríamos que considerar la presión o el empuje horizontal, que va multiplicado por el coseno de todo este ángulo de acá. Entonces todo este ángulo de acá, ¿cuál es? Sencillamente estos 15 más este valor de acá. ¿Se lo ven? Que sería 2/3 del ángulo de fricción interna del suelo 1. En este caso serían 36.33. Igualmente, para la presión vertical lo multiplicamos es por el seno del ángulo. Ok, con estos datos pasamos a construir nuestra tabla, la cual está compuesta, fíjate, de 4 secciones. Tenemos la sección 1. Vamos a verificar la sección 1. El área es un triángulo rectángulo. Fíjate que de altura el triángulo tiene 5.7 metros. De base tiene 1.53. Como es un triángulo, se divide entre 2. Acá lo tenemos. 5.7, 1.53 entre 2. Para la 2, fíjate que tenemos la sección 2, tiene de base 0.6 metros y de altura 5.7. Acá lo tenemos. 0.6 por 5.7. Para la parte 3 tenemos un triángulo rectángulo, igualmente base por altura entre 2. La base 27, la altura 5.7 por 0.27 metros, entre 2 por ser un triángulo. Y en la parte de la sección 4, fíjate lo que colocan acá aproximadamente, porque ellos le hacen acá una especie de corte. Yo no se lo haría, sencillamente yo lo dejo así, tal cual, todo a completo, rectangular. Y en este caso tendría 3.5 por 0.8 completos. Muy bien, el peso de cada uno de estos valores ya sabemos, les repito, el peso es igual al peso específico por volumen, pero el volumen es igual al área por la longitud. La longitud nosotros la consideramos 1 metro. Entonces la fuerza me queda que es el peso específico por el área.
Muy bien, entonces cada una de estas áreas tenemos que multiplicarlas por el peso específico del concreto, que en este caso serían 23.58, pero nosotros tenemos que considerar 2000, en este caso 2400 si es concreto simple. Y lo damos por metros cúbicos. ¿Bien? Entonces multiplicamos cada una de estas áreas por el peso específico del concreto, porque fíjate que en este caso la sección 1, la sección 2, la sección 3 y la sección 4 son secciones compuestas de concreto. Entonces esa es la salvedad que tenemos que hacer. El brazo de cada una de estas secciones respecto al punto C fácilmente podemos conocerla. Fíjate, el primero estaría aproximadamente por acá. De aquí hasta aquí tendríamos 1.53 entre 3. Y justamente de aquí hasta acá, hasta vamos a verlo, sería esta distancia. De aquí hasta acá tendríamos ¿cuánto? Fíjate, tenemos 0.3 más 0.27 más 0.6. Entonces toda la distancia que tenemos que considerar de aquí a aquí sería la suma de todos estos valores. Y ese valor es 2.18. Sencillamente. En la parte 2 ocurre lo mismo. De aquí hasta aquí tendríamos 0.3, ¿okay? Porque acá tenemos 0.6. Le tendríamos que sumar 0.27 y le tendríamos que sumar 0.3. La suma de todo esto nos da 1.37. Para la parte 3 tenemos el centroide por acá y de aquí hasta aquí tenemos 2 por la base en este caso es 0.27 entre 3, más este otro segmento de acá que es 0.3. La suma de estos dos me debería dar este valor de acá, 0.98. Y para la parte 4 sencillamente podemos considerarlo acá, o si consideramos todo esto rectangular totalmente, y es la mitad de este valor, lo que hay de aquí hasta aquí. Que en este caso estaríamos hablando de 1.75. Para el momento es de la misma manera. Multiplicamos peso, fuerza, por brazo, y nos da este valor de acá. Y hacemos lo propio para todo esto. Fuerza por brazo. Fíjense que acá tenemos la presión vertical del suelo y ella debemos multiplicarla por el brazo también. El brazo es, en este caso, tendríamos que acá sacar una relación, ¿no? Tendremos que ver dónde estaría aplicada justamente este punto. Este punto se aplica justamente a H' tercio. ¿Okay? H' tercio es este valor de 2.167. Entonces, en base a eso, tendremos que hacer una relación de triángulo y por eso les vuelvo a indicar que deben hacerlo a escala. La escala que ustedes deseen, pero esto debe tener una proporción para que rápidamente nosotros midamos de acá hasta acá y saquemos la distancia X. Esa distancia X es esta que vemos acá de 2.83. Sencillamente la multiplicación de este valor por este valor nos da el momento en cuestión. Y entonces fíjate que de igual manera es el momento más significativo de toda la suma. El otro que llega más o menos cerca sería la parte de la sección 1.
que también es significativo, pero fíjate que más significativo es el propio empuje del suelo, el propio empuje vertical del suelo. Entonces, sin más preámbulo, tendríamos que sumar todos estos valores. Sumamos por acá, sumamos todas estas columnas para tener la sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de momentos resistentes. Para el momento del vuelco, fíjate, todos estos valores que estamos sumando acá de momentos son momentos resistentes, pero todos los momentos, el momento, mejor dicho, que va a tratar de volcarlo es el empuje horizontal por el brazo, ¿no? El brazo en este caso es H' tercio, que es este de acá. ¿Bien? Sencillamente multiplicamos P sub H por H tercio y tenemos ahí nuestro valor de momento volcante. Entonces, lo que tendríamos que continuar acá es dividiendo cada una de ellas, sumatoria de los momentos resistentes entre la sumatoria de los momentos que tratan de volcar, que en este caso es uno solo, y ese factor, esa relación debe ser mayor que 2. Fíjate que en este caso cumple con la condición. El factor de carga, el factor de seguridad contra el deslizamiento, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Fíjate que en este caso se considera 2 tercios multiplicado por el valor del ángulo de fricción interno y 2 tercios también multiplicado por la cohesión del suelo, ya hemos explicado por qué. Y fíjate que se suma también la presión pasiva del suelo. La presión pasiva del suelo simplemente la evaluamos con estos valores de acá y tenemos que tener consideración en esto: la profundidad D, el valor de el coeficiente de empuje pasivo, y sustituimos para evaluar cuánto es el valor. Luego el factor de deslizamiento, factor de seguridad ante el deslizamiento, tendríamos que considerarlo de la siguiente manera. Fíjate, este 226, ya hemos hablado de él, y es sencillamente el valor de pH, ¿sí? Es ese mismo de ahí, y si lo buscamos por acá, es este de acá. Para ver más adelante, sencillamente sustituimos, resolvemos y tenemos 2.84, que obviamente es mayor que 2. Acá nos hace el libro la siguiente acotación: si la presión pasiva es ignorada, el factor de seguridad sería 1.37 y fallaría. Entonces fíjate que en algunos casos es conveniente inclusive colocar un empuje pasivo del suelo en esta cara. Entonces, ocurre que muchas veces esta presión o este segundo suelo que sale de en esta cara es ocasionado por el sedimento. Y hay otras veces en lo que casualmente es colocado, es decir, que si pasa un talud de suelo, vamos a colocarlo con otro color. Vamos a suponer que el suelo natural en este caso pase así. Nosotros tendríamos que excavar toda esta parte. Obviamente tendríamos que hacer un corte así y otro corte así, transversalmente en el suelo. Con una inclinación, esto debe cortarse 2 a 1 para que el suelo no derrumbe, ¿no? Construimos el muro, en este caso, construimos todo el muro y luego se coloca el material de porte acá, granular, y acá se coloca el suelo natural. Y con eso estaríamos generando automáticamente este valor de PP. Inclusive sería más conveniente primero colocar este suelo, primero que este, viéndolo desde el punto de vista de la estabilidad. Entonces,
nos faltaría entonces verificar la presión sobre el suelo en la punta y el talón. Tendríamos que considerar lo siguiente. Fijémonos que se calcula entonces la excentricidad es menor que b sexto, por lo que bueno, estamos dentro de los parámetros. Garantizando que sea menor que b sexto, vamos a garantizar que las presiones van a ser positivas, lo que indica compresión en cada uno de los puntos. Entonces fíjate que con el más vamos a tener la presión máxima que va ubicado acá, y con el menos vamos a tener la presión mínima, que es la de acá, y esta fuerza es trapezoidal. Y hasta acá lo deja el libro, porque si nos fijamos acá, el inciso C lo que nos pide es calcular la presión sobre el muro en la punta y el talón. Ahora bien, les dejo como tarea calcular QU y calcular el factor de seguridad por carga. Es decir, continuar con esta parte tal cual como lo hicimos acá. Ese otro ejercicio llegó hasta aquí. ¿Cuál es la tarea que ustedes deben realizar a partir de acá? Calcular quién es, plantear esta ecuación de QU y estimar cuántos son cada uno de sus de los valores que inciden en esta ecuación. Obviamente calcular y comparar para después dividir QU entre la presión máxima, para entonces verificar cuánto es el factor de seguridad debido a la capacidad de carga.